Buen día, soy la doctora Ángela y en este video vamos a estudiar a las costillas, que son uno de los huesos pertenecientes al tórax. Los otros huesos que forman parte de este esqueleto son las vértebras torácicas y el esternón. Tenemos 12 pares de costillas, las cuales pueden ser clasificadas en verdaderas, falsas y flotantes. Esta clasificación está basada en su relación con el esternón o en su articulación con el esternón. Las costillas verdaderas va a ser de la costilla 1 a la costilla 7 y se les va a llamar de esta manera porque se van a articular directamente con el esternón por medio de los cartílagos costales. Las costillas falsas van a ser la costilla 8, 9 y 10 y estas se van a articular con sus cartílagos costales a las costillas superiores. De esta manera no tienen una articulación directa con el esternón y es así como se va a formar el arco costal. Y las costillas flotantes, como lo dice su nombre, no van a tener ninguna conexión con ninguna costilla ni con el esternón. Simplemente se van a articular con las vértebras torácicas. Estas costillas van a ser la 11 y la 12. Por otra parte, a las costillas también las clasificamos en típica y atípica, y esta clasificación está dada por la forma y los componentes que tienen. Las costillas típicas van a ser de la 3ª a la 9ª, y en esta imagen podemos apreciar cómo es una costilla en su totalidad. A continuación, vamos a analizar cada uno de sus componentes. Primero tenemos la cabeza, que la tenemos ahí señalada, y esta cabeza va a tener dos carillas articulares que van a estar separadas por la cresta de la cabeza. Las carillas articulares están encerradas en el círculo. Y en esta imagen podemos apreciar cómo es que la costilla se articula con dos vértebras torácicas. Es por eso que la cabeza tiene dos carillas articulares, uno para la vértebra del mismo número que la costilla y la otra para la vértebra superior. Por ejemplo, la costilla 6 estaría articulada con la vértebra del mismo número, que sería T6, y con la vértebra superior, que sería T5. Después de la cabeza tenemos el cuello. Después tenemos el tubérculo, que va a tener dos porciones, una porción articular y una porción no articular rugosa. La porción articular se va a unir a las apófisis transversas de las vértebras torácicas. En la pantalla tenemos una imagen posterior de esta articulación y en verde tenemos señalada las apófisis transversas y en rojo vemos cómo están articuladas con la porción articular del tubérculo. Y la porción no articular del tubérculo, señalada en azul, va a ser la inserción del ligamento costotransverso que va de la apófisis transversa de la vértebra superior al tubérculo de la costilla. Posteriormente, distal al tubérculo, vamos a tener el cuerpo de la costilla, que podemos apreciar tiene una forma curveada. Y en la porción interna e inferior del cuerpo vamos a tener el surco costal. Esta otra imagen es un corte de la pared torácica y con una flecha le señalé el surco costal, que vemos que es en la parte inferior de la costilla. A través de este surco costal van a pasar la vena, arteria intercostal y también el nervio intercostal. Con esto concluimos la descripción de la costilla típica y continuamos con las costillas atípicas. Estas van a ser la primera, la segunda y las últimas tres, es decir, la 10, la 11 y la 12. Empezaremos con la primera costilla. Esta, al igual que las costillas típicas, va a tener una cabeza, un cuello, un tubérculo y un cuerpo.
pero va a tener ciertas características que la van a diferenciar de las típicas. Una de ellas es que esta costilla va a ser más corta y más ancha, y en su cabeza solo va a tener una cara articular que le va a permitir articularse solo con la vértebra T1. Y en su cuerpo va a tener los surcos para los vasos subclavios por donde van a pasar la arteria y venas subclavias. En esta imagen tenemos en flecha naranja la costilla 1 y vemos cómo superior a ella pasan en azul la vena subclavia y en rojo la arteria subclavia. Estos dos vasos van a estar separados por el músculo escaleno anterior que tiene la flecha rosa. Es por eso que en el cuerpo de esta costilla, entre los dos surcos, va a tener el tubérculo del músculo escaleno anterior. Aquí está la imagen del músculo que estamos hablando. Y con esto hemos descrito todas las peculiaridades de esta costilla. En esta imagen tenemos varias manchas en azul y rojo que representan la inserción de diversos músculos. Encerrado en morado tenemos la inserción del músculo escaleno medio y encerrado aquí en azul tenemos la inserción del músculo serrato anterior. Aquí está el serrato anterior. Por último, en la porción distal vamos a tener la inserción del músculo subclavio. Continuamos con la segunda costilla y vemos que esta también va a tener una cabeza, un cuello, un tubérculo y un cuerpo. Esta costilla va a volver a tener dos caras articulares en la cabeza y lo que la va a distinguir de las otras costillas es que en su cuerpo va a tener la tuberosidad del músculo serrato anterior. En esta imagen vemos cómo el serrato anterior se está insertando en la segunda costilla. Y por último vemos en azul la inserción del músculo escaleno posterior. La siguiente costilla típica es la costilla 10, que también va a poseer una cabeza, un cuello, un tubérculo y un cuerpo, pero en la cabeza solo va a tener una cara articular. Y por último, las costillas 11 y 12, que también son consideradas atípicas, van a carecer de cuellos y tubérculos. Además, van a ser más cortas y van a tener una escasa curvatura. Y en la cabeza también solo van a tener una carilla costal. Hemos concluido con las costillas atípicas y ahora veremos los espacios intercostales. Los espacios intercostales van a ser las áreas que separen a una costilla de otra. Estos van a ser nombrados con números. Por ejemplo, el primer espacio intercostal va a ser llamado así porque se va a encontrar inferior a la primera costilla. Siguiendo este ejemplo, el tercer espacio intercostal sería el que se encuentra inferior a la tercera costilla. Y el quinto sería inferior a la quinta costilla. Vamos a tener un total de 11 espacios intercostales. En vista que inferior a la costilla 12 ya no hay ninguna otra costilla, a este espacio, en lugar de llamársele intercostal, se le va a llamar espacio subcostal. Para concluir en la correlación clínica, vamos a hablar del tórax batiente o inestable. Esta patología se va a dar tras la fractura de 3 o más costillas consecutivas en 2 o más sitios diferentes. Por ejemplo, en la imagen de la derecha podemos ver la fractura de 3 costillas adyacentes y cada una de ellas está fracturada en 2 sitios distintos. Este segmento fracturado y suelto de la pared torácica se va a mover paradójicamente durante la respiración, es decir, durante la inspiración
este segmento se va a hundir y durante la expiración el segmento se va a protruir. Si esta lesión se diera en las primeras 3 costillas, habría que sospechar la lesión de los grandes vasos. Sin embargo, lo más frecuente es que este padecimiento se dé entre la 4ª y la 9ª costilla, y ya que esta lesión es muy dolorosa, hay una afectación de la ventilación. Si el tórax batiente se diera entre la 10ª y la 12ª costilla, deberíamos de sospechar de una lesión del diafragma y de algunos órganos abdominales, como el hígado y el vaso. Por último, les dejo la siguiente pregunta relacionada con el tórax batiente. ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales se puede dar